Bueno, voy a poner a grabar para los que milagrosamente les dé tiempo para ver la grabación de aquí a mañana. Bueno, vamos entonces para el primer caso. Dice, una mujer, yo creo que este es uno de los más fáciles. Una mujer joven se queja de dolor en su pecho izquierdo y debilidad progresiva de las extremidades inferiores izquierdas por un periodo de meses antes de que finalmente visitara a su médico. La evaluación neurológica reveló debilidad en la extremidad inferior izquierda. Esto se asoció Eso se asoció con la espasticidad, que es aumento del tono, hiperreflexia, aumento de los reflejos tendinosos profundos, en la rodilla y el tobillo, y clonus. En el lado izquierdo había pérdida de discriminación entre dos puntos, alteración del sentido de vibración y de la propiocepción a niveles inferiores de la cadera. El lado derecho mostraba una pérdida de sensibilidad al dolor y la temperatura por debajo del dermatoma T7, donde localizarían la lesión. Entonces, si quieren, pues, así como digan dónde En la médula. En la médula, ¿cierto? Pero desarrollamos un poquito más. Además de ser, pues sabemos muy bien qué es la médula, entonces, ¿cuál es el síndrome medular o la lesión medular que ven en este paciente? Hemisección medular, bronce cuarto. Eso, hemisección medular, bronce cuarto. ¿Por qué se da el clonus? ¿Alguien sabe por qué se da, o sea, qué tipo de, o sea, por qué hay hiperreflexia? Por el síndrome motoneurona superior. Eso, excelente, por el síndrome motoneurona superior y el Babinski, acuérdense también que es por eso. Al nivel de la lesión encontraríamos, como para agregarle, motoneurona inferior, listo, pero solamente al nivel de la lesión. ¿A qué nivel está esta lesión? Si nos dicen, miren que nos dijeron que dejó de sentir por debajo de dermatoma T7. En T5. T5. Mentira. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? T9. Sí, por Compa, dale. sí, debe ser más que todo a nivel de T5 por el hecho de que los síntomas se manifiestan por lo general, o es al contrario, de que los síntomas se T9, manifiestan sí. dos más arriba de la lesión. Listo, ¿quién sabría cómo contestar eso? ¿Quién tiene claro ese Manuel. concepto? Pues, Manuel, dale. o sea, el nivel de la lesión sería nivel de T6. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener en cuenta que aquí cuando le están diciendo es pérdida de sensibilidad al dolor y la temperatura por debajo del dermatoma T7. Le están indicando que es por debajo del T7, o sea, de T8 hacia abajo. No le están indicando que incluye T7. Y entonces, pues recordando la vía espinotalámica que decusa dos segmentos arriba de donde se indica, o sea, de donde viene. Entonces, si decusaría dos segmentos arriba y el daño es en T8, por así decirlo, pues en donde indican T8, entonces dos segmentos arriba sería T6, o sea, el daño es a nivel de T6 y la sintomatología empieza a partir de T8. Bueno, entonces, pues igual habría que preguntar bien, habría que hacer el examen para ver si es realmente, o sea, si el T7 es el último, pues si el T7 está conservado o no, ¿cierto? Pero sí, es dos niveles, entonces, por encima, listo. Entonces la lesión en este caso no estaría en T7, sino en T6, T5, dependiendo de, pues como nos dijo Juan Pablo, listo, súper bien. ¿Qué más podemos rescatar de este caso? Esperen a ver, listo. Yo igual ahorita les voy a mandar las respuestas de los casos que la profe hizo una retroalimentación súper buena de cada caso para que los lean, por favor, apenas yo se los mande después de que hagamos esta revisión. ¿Listo? Entonces sí, es una en mi sección, bronce cuar, muy bien. Entonces vamos a pasar al segundo. Si alguien tiene alguna duda o algo, pregunten con tranquilidad, que ese es el objetivo de esta asesoría. Listo, entonces el caso 2. No sé si alguien se quiere ofrecer a leerlo o lo leo yo. Bueno, lo voy a leer. Bueno, si quiere yo se lo leo para que Hágalo. descanse. Dice, caso 2, una mujer de 50 años presentó de forma repentina un cuadro de mareos y vómitos.
Su familia observó que el párpado izquierdo de la paciente estaba caído y se la llevaron al centro de salud. Al examen neurológico demostró la pérdida de sensibilidad al dolor y temperatura en el lado izquierdo del cuerpo y sensación de adormecimiento en el lado derecho de su cara. Aunque el sentido de propiocepción y la sensación vibratoria eran normales, tenía una marcha táxica con caída hacia el lado izquierdo. No había ninguna indicación de la parálisis espástica o signo de Babinski. Cuando habla, su voz tenía un sonido ronco y había una disminución de reflejo nauseoso. ¿Dónde localizaría la lesión? Súper bien, muchas gracias, Sara. Bueno, aquí este estaba más carnudito. Bueno, empecemos a descartar. ¿Médula? ¿Está afectada la médula? No. Ahí claramente pues, es la primera que descartaríamos. Bueno, ¿qué dicen si está afectado el cerebelo? No. No, tampoco, ¿cierto? Porque pues, el cerebelo sí tiene que ver con, o no es ataxia, entonces uno mismo siempre dice como, el cerebelo, ¿cierto? Pero aquí miren que tiene otras manifestaciones. ¿Qué par craneal es el encargado de la sensibilidad al dolor y temperatura de la cara? Trigémino. El trigémino. ¿Y el trigémino, el núcleo, dónde está? En la protuberancia. Protuberancia. Puente. Está en el puente. Y entonces, esperen, yo veo la profe qué respuesta puso. Bueno, ¿cómo podemos explicar los otros? El mareo, vómito. El área postrema en el puente. ¿O que por medio de cuál par craneal? El octavo, el vestíbulo. El vestíbulo coclear. Nasofaringe. Cuando se afecta el vestíbulo coclear, puede generar esa sintomatología. De hecho, es muy común, ustedes ven en la parte de vértigo y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, voy a ir subrayando las cosas que nos sirven. Porque acuérdense que en los casos clínicos, no sé si se acuerdan de la pregunta del examen, que la respuesta era listeria. Pues los que me llamaron se dieron cuenta que pues yo les marcaba mucho el alcoholismo, es importante. Entonces, en los casos clínicos que a ustedes les den en el parcial, todo es importante, todo se lo están diciendo por alguna razón. Listo, entonces primero es la edad, ¿cierto? Algo importante aquí también es el cuadro fue abrupto, ¿cierto? Porque eso es importante pues en algunas patologías, cuando es tan repentino, uno empieza a descartar. Listo, párpado izquierdo la paciente estaba caído. Esto es importante también, ¿cierto? Porque ¿qué par craneal estaría ahí afectado? Tercero. El 3. Entonces, él dice el párpado izquierdo de la paciente estaba. Entonces, ¿qué par craneal se encarga del elevador del párpado? Es Marí, el 3. ¿Es el 3 o el 7? El 7. El 7 inerva el orbicular del ojo y el elevador del párpado superior inerva el 3. Facial, no. Y el facial, sí, el orbicular del ojo es como el que lo cierra. Eso, entonces, pues, o sea, ahí pues les hice la pregunta, era como para eso, para que hicieran ese tipo de análisis, listo. Luego dice, importante de la lateralidad, izquierdo, ¿cierto? El examen neurológico demostró pérdida de la sensibilidad y dolor y temperatura en el lado izquierdo del cuerpo y sensación de adormecimiento en el lado derecho de su cara. Listo. Entonces, ¿cómo se llama cuando miren que aquí está afectado el lado derecho de la cara y aquí el lado izquierdo del cuerpo? Síndrome cruzado. Es un O de síndrome Weber. cruzado. Esa es una opción, ¿cierto? O sea, eso es como, o sea, todavía no, ni siquiera he leído la respuesta, es como el análisis que uno tendría que hacer poco a poco. Miren que ni siquiera lo hemos terminado de leer todas las cosas que sirven. Dice, el sentido de la propiocepción y sensación vibratoria eran normales. Tenía una marcha táxica, con caída hacia el lado izquierdo. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Comienzo cerebeloso. A nosotros nos dice mucho, o sea, que uno, no sé si Dianita les dio esa mnemotecnia que se caen hacia el lado de la lesión.
Un compromiso cerebeloso más fácil porque es como ipsilateral a las manifestaciones. Exacto, acuérdense que todo lo del... entonces no funciona el lado derecho y por eso es que se cae del lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, les voy a leer lo que pues la profe, el análisis que hizo la profe de este caso, para ver si lo que nosotros acabamos de discutir tiene sentido. Entonces dice, los mareos y los vómitos... Dime. Es que pues yo tenía una pregunta con respecto a esos mareos y los vómitos, porque, a ver, yo sé que están en el puente, pero cuando uno se va como tal a los núcleos vestibulares son 4, y uno está en el puente y el inferior, medio y lateral está en el bulbo. Entonces yo ahí como sé. Entonces tú dices, fue madre, entonces la respuesta es o bulbo o puente, ¿cierto? Esa es como tú da, ¿cómo sé cuál es, cuándo es cuál? Bueno, eso tiene que ver mucho con las otras manifestaciones que hayan, ¿cierto? También tiene manifestaciones cerebelosas, ¿cierto? Dice que no hay, dice no había ninguna indicación de la parálisis espástica o signos de Babinski. Cuando hablaba, su voz tenía un sonido ronco y había una disminución del reflejo nauseoso. Esto es súper importante porque de hecho esto es lo que te va a guiar a ti dónde está la localización. Porque listo, tú ya te guiaste un poco con lo de los núcleos vestibulares, ¿cierto? Tú dices, fue madre, ¿cuál de todos? Pues, o sea, unos están en el bulbo y otros están en la protuberancia, pero ¿qué otras manifestaciones hay? Entonces miren que aquí dice, ¿qué par craneal se encarga de esta parte del reflejo nauseoso y de la voz? El glosofaringio. Le doy el 10, eso está en el bulbo. Sí, están en el bulbo, entonces nos vamos a ir un poquito más hacia el bulbo, ¿cierto? Porque el paciente tiene una pérdida en la sensibilidad y dolor, perdón, la sensibilidad del dolor y temperatura en el lado izquierdo del cuerpo. ¿Por qué creen? ¿Qué fue lo que se afectó? Un síndrome. Puede ser. Eso puede ser un muy buen diagnóstico, ¿cierto? ¿Cuál es el síndrome de la pica? Si no estoy mal, tiene un nombre, ¿no? Síndrome de Wallenberg. Eso, apréndanlo a escribir por si algo. Se los voy a escribir por acá. Se los voy a escribir en el chat. Listo. Entonces, ese es pues como a eso es lo que quería. Miren que si uno lee el síndrome de Wallenberg, literalmente es esto. Listo, esto es un cuadro pues clínico súper bonito. Bueno, bonito para nosotros, pero no tanto para el paciente. Bueno, entonces la hipoalgesia y la termoanestesia pues va a ser precisamente por el compromiso de lo que sería la del cuerpo, es por ¿cuál es el tracto que lleva esa información? Pues, ¿cuál es la vía? Espinotalámica lateral. Pues dolor y temperatura, espinotalámica lateral. Eso, dolor, porque acuérdense que la corticoespinal es motor, ¿cierto? Si fuera la corticoespinal la que está afectada, entonces habría signos de Babinski, ¿cierto? Y miren que aquí dice que no. Entonces es la espinotalámica. Y a esa misma sensación o esa misma parte sensitiva en la cara sería por ustedes me dijeron que el trigémino, ¿cierto? Bueno, entonces sí, esto es un síndrome cruzado. Y miren que tiene el párpado caído. ¿Eso qué les hace pensar a ustedes? ¿Qué es lo que, o sea, como qué nombre recibe eso? O sea, uno, ¿qué tiene que pensar? Eso es un Horner. Eso, un Horner, listo. Entonces, o sea, cuando ustedes les dicen el caída del párpado, entonces, ¿y por qué sea el síndrome de Horner? Porque es que, o sea, listo, está bien que lo que ustedes decían, lo del tercer par, pero miren que no nos cuadra como el nivel de la lesión, porque el tercer par está por allá arriba. Entonces uno eso lo podría enredar, pero ¿por qué se da el síndrome de Horner? Por afectación de la vía simpática del lobo. Exactamente. Listo. Listo. Entonces sí, esto es un síndrome de Wallenberg. Listo.
Ahorita igual, como les dije, les voy a mandar la respuesta de la profe para que puedan como analizar a su propio ritmo como la respuesta de cada caso. Ella da una explicación excelente. Discúlpame, Manuel. Entonces, el daño como tal estaría entonces entre el bulbo, en protuberancia o en bulbo. Listo, eso qué bien que dijiste eso porque ya me iba a pasar de caso. Entonces, si es un síndrome de Wellenberg, entonces no sé si con ella tiene entonces, por ejemplo, una ubicación, o sea, ¿por cuál te quedas? Yo me acuerdo que la profesora Diana decía que era el ángulo pontocerebeloso, algo así. Pues sí, es que uno pues se va más por bulbo por lo de el núcleo ambiguo, el que pues da lo de la disfagia y eso. Y Eso, ese está en el entonces quédate bulbo, con y eso. más los núcleos vestibulares que la mayoría están en el bulbo también, pues yo me iría por ese lado, por bulbo. Entonces es correcto, es en bulbo. Muchas veces en el examen uno siempre puede tener dos, o sea, uno dice como estoy entre esta y esta, entonces miren qué otros datos les ayudan a descartar o a estar más de uno. Listo. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda con este caso? Bueno, entonces voy a pasar. Caso 3. Un hombre de 48 años sufrió una repentina debilidad en su brazo y pierna izquierdos que le hizo caer mientras se afeitaba. Además, se quejó de visión doble. El neurólogo determinó que el paciente estaba consciente con un estado mental normal. No hubo evidencia de aumento de la presión intracraneal, aunque su presión arterial era 295. Había una parálisis espástica con Babinski en la extremidad izquierda y pérdida de la sensibilidad vibratoria y posicional del lado izquierdo. El paciente entró con una marcha táxica. Las sensaciones de dolor y temperatura eran normales. En reposo, el ojo derecho se encontraba desviado hacia la nariz, y se llama estrabismo interno, en oftalmo les van a enseñar otro nombre, y también se constató una parálisis de la mirada conjugada hacia la derecha. Es decir, el ojo derecho no se movió lateralmente hacia la derecha, aunque el ojo izquierdo lo hizo. La convergencia ocular fue normal. ¿Dónde localizaría la lesión? Entonces, miren, antes de decir como tal eso, vamos a analizar otra vez el caso como lo hicimos el anterior. Cosas importantes. Edad. El tiempo. Miren que aquí dice repentina. ¿De qué lado? Del miembro superior inferior izquierdo. Ay, qué círculo tan feo. Izquierdos. Y dice que se cayó mientras se afeitaba. O sea, ¿qué estaba haciendo? Sabemos que no fue un accidente de tránsito ni nada por el estilo. Y tiene visión doble, que ¿cómo es el término semiológico de visión doble? Diplopía. Diplopía, eso. Luego dice que estaba consciente, no tenía alteración del estado de conciencia, no había un aumento de la presión intracraneal, aunque la presión estaba súper alta. Miren cómo estaba, 295. Había una parálisis espástica con un Babinski. Eso ya nos está diciendo que es un signo ¿qué? ¿Es un síndrome qué? Neurona superior. De motoneurona superior. Súper bien. Y pérdida de la sensibilidad vibratoria y posicional del lado izquierdo. Entonces esto nos está diciendo que se afecta ¿qué? Espinotalámica anterior. Dice sensibilidad vibratoria. ¿Quién se encarga de la vibración y la Esos son propiocepción? cordones Gracias, posteriores. uniforme. Grácil y cuneiforme. Pero es que Eso. grácil y cuneiforme es propiocepción consciente, sí o qué, pero vibración como tal es solo de la espinotalámica lateral, lateral no, perdón, anterior, espinotalámica anterior, hasta donde tengo entendido, no sé. Pues yo siempre asocié vibración con los cordones posteriores. Pero Sí, vibración va con cordones posteriores. sí, No, es que la anterior es tacto leve y presión. tacto, ley y presión, ajá. Entonces ahí pues para eso son estos momentos, para pues como corregir como esas cositas. Bueno, entonces sí, aparición brusca, visión diplopía, el paciente entró con marcha táxica,
la sensación de dolor y temperatura eran normales, o sea que aquí la espinotalámica estaba conservada. Y dice que el ojo derecho se encontraba desviado hacia la nariz. Listo. Y tenía una parálisis de la mirada conjugada hacia la derecha. La convergencia ocular fue normal. Listo. Entonces, ahora sí, ya que analizamos un poquito mejor dónde encontraron, dónde tuvieron ustedes como, dónde ubicaron ustedes la lesión. Manu, yo no sé si yo estoy bien o muy perdida, pero yo creo que es en la médula y yo, pues por lo que leí, creo que es un síndrome combinado de asta anterior y tracto piramidal. Pero no sé. Bueno, entonces vamos a ir analizando. Listo. Entonces, primero, miren la aparición brusca, ¿cierto? Se estaba afeitando. No tuvo ningún trauma, nada por el estilo. De un momento a otro, pues, o sea, si nos dicen que no tenía presión intracraneal, pues porque sabemos que la hipertensión endocraniana puede aumentarte la presión, nos está diciendo que este paciente, pues, tiene esa presión súper alta, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un paciente con una hipertensión y sufrió una de estas cosas, nos está diciendo que es vascular, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que saber. Y lo otro, pues, si fuera médula, ¿dónde tendría que ser? Porque mira que es de todo, tanto miembro superior como miembro inferior. Entonces, tendría que ser, pues, como, no podría ser algo como tan abrupto, ¿cierto? Entonces, sabemos, es lo primero que tenemos que sospechar, entonces eso, es de origen vascular. ¿Cuál puede ser la causa? Como les dije, la presión. La hipertensión es uno de los focos de una crisis hipertensiva, puede ser cerebro. Ustedes dijeron muy bien que la corticoespinal está pues implicada, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde la corteza, es algo que está más, o sea, ustedes saben que, ¿cómo es el trayecto de la corticoespinal? Pues sale de la corteza, forma la corona radiada, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, baja por los pedúnculos cerebrales y baja por la cara anterior del tallo, pasa por encima del puente y cuando llega a las pirámides de Kusa. Súper bien, súper bien. Entonces, sabemos que la lesión involucra al tracto piramidal, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos? O sea, yo creo que el dato clínico que aquí nos dice dónde podría estar es este último, ¿cierto? Parálisis de la mirada conjugada hacia la derecha. ¿Qué se dañó ahí? Para mí se le dañó el 6, ¿cierto? Porque tenía una parálisis de los laterales, de los rectos laterales. Para mí la lesión está en el puente. Súper bien. Listo, entonces explícale un poquito como el análisis que tú hiciste para indicar esa lesión. Pues además el núcleo del cesto parcranial, que es solo motor, está en el puente, está cerquita al pedúnculo cerebeloso medio. Y entonces la afectación de ese núcleo explicaría todos los síntomas del ojo que tiene, ¿cierto? Todo lo de los ojos que tiene. Y lo motor se podría explicar es que las fibras de la corticoespinal pasan por todo el puente por la mitad. Entonces se podría explicar la sintomatología pues, de motora de miembros inferiores y superiores. Lo mismo que Babinski, porque Babinski es un signo de motoneurona superior. Entonces, como si el daño en el puente aún no ha decusado, entonces pues sería arriba, ¿sí me entiendes? Y sería contralateral. ¿Qué más tenía este man? Y la ataxia es porque por los pedúnculos cerebrales que están, o sea, la entrada donde se pega el cerebelo al puente, cada pedúnculo tiene unas eferencias que salen y entran del cerebelo para muchas partes. Entonces, si el daño está en el puente, estaría afectando esas vías. Entonces, por eso tendría la ataxia.
y ya. Bueno, y no sé si alguien pudo llegar a un diagnóstico, pues a como, porque estos son síndromes, ¿cierto? O sea, la mayoría son síndromes, por ejemplo, miren que aquí era Wellenberg, miren que aquí era Brown-Séquard, ¿cierto? Igual alguien pues, pensó en alguno acá, ya sabemos que sí, que es de protuberancia, ¿cierto? Pero alguien pensó en algún síndrome. Yo pensé quizás que podría ser una afectación del azúcar junto con las perforantes pontinas de la basilar. Yo me voy más por la de la basilar. Listo. Eso no es como un no enclaustramiento. No porque no es de toda la No. basilar, sino unas ramitas. Cuando es la basilar, como tal, toda la basilar sí, ¿cierto? Pero cuando son unas ramitas de la basilar, acuérdense que los síndromes cruzados van mucho, de, pues como de la afectación del puente. Listo, entonces esto se llama, este caso 3, igual como les dije, yo les voy a pasar la respuesta, pero para que lo anoten, se llama síndrome medial continuo. No sé si en algún momento se los explicaron o algo. Listo. Pero aquí, o sea, no es tanto, o sea, ustedes en el examen no les van a preguntar al diagnóstico, ¿cierto? Porque ese no es el objetivo. Solo que con estos casos, miren que somos capaces de revisar. Aquí, miren que vimos pares craneales, vías, ¿cierto? Supimos como tal que era etiología vascular, ¿cierto? Cuando es algo repentino o es trauma o vascular. Listo, entonces es ese. Y yo ahorita, pues, como les digo, apenas terminemos esto, se los mando para que los revisen. ¿Listo? Disculpa, Manuel, una pregunta. Entonces sería más bien entonces las perforantes pontinas, ¿cierto? Te entendí. Pues se llaman, pues sí son unas perforantes de la basilar, pero se llaman específicamente las ramas paramedianas de la basilar, ¿listo? Ok, listo. O sea, no es la arteria basilar como tal, no, son las Sí, no, ramitas. Ah, porque listo. si La no daría línea enclaustramiento, como dijo en el Marito. puente, pues. Ah, listo, gracias. Listo, dale. Bueno, entonces ahora caso 4. Mujer de 55 años, sometida a una cirugía abdominal 2 semanas antes, perdón, una mujer de 50 años, sometida a una cirugía abdominal 2 semanas antes le comentó a su esposo que presentaba una visión doble de forma brusca, la diplopía de forma brusca. Ella también sintió una debilidad en sus extremidades del lado izquierdo. Su marido notó que su párpado derecho estaba caído. En el hospital, ella estaba consciente y bien orientada. Su estado físico general era bueno. Su discurso era elocuente y el contenido era coherente. Su campo visual fue normal, pero cuando se le ordenó que abriera los ojos, el párpado derecho no se abrió totalmente. En la mirada al frente, el ojo derecho mostraba una desviación a la derecha. En la mirada lateral, a la izquierda, solo el ojo izquierdo respondió. Cuando se valoró la convergencia ocular, solo el ojo izquierdo consiguió la aducción. La respuesta pupilar a la luz solo era sostenible en el ojo izquierdo. Al sonreír se evidenciaba una debilidad de la hemicara izquierda. Su paladar se elevaba de forma simétrica y la respuesta corneal y mandibular fueron normales. La lengua protruida, la lengua protruida se mantenía en la línea media. La fuerza muscular era normal en las extremidades derechas, pero reducida en las izquierdas, especialmente en el brazo, donde existía un aumento del reflejo bicipital y aumento de la resistencia al estiramiento pasivo. El examen sensorial fue normal bilateralmente tanto para la cara como para el cuerpo, donde localizaría la lesión. Yo creo que los casos van subiendo en dificultad. No sé pues si todos se dieron cuenta como eso, o sea, van subiendo de más fácil a más, cada vez más complicados. Pero lo importante aquí es saber qué es lo que está afectado, no tanto como el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pensaron ustedes de este caso? ¿Dónde localizaron ustedes la lesión? En el mesencéfalo.
Listo, en el mesencéfalo. ¿Y cómo llegaste a esa respuesta? Pues primero porque ahí están los núcleos de Ehlers-Westphal, pues de los oculomotores, ¿cierto? Y los síntomas que tiene el cuerpo, porque ahí pasan pues ahí también pasa la vía corticoespinal. Entonces pues por eso la debo, así. Súper bien, Mate. Listo, entonces, eso es lo importante. Miren que sí veía, pero cuando le hicieron el reflejo fotomotor, eso es súper importante para identificar si hay daño en el tercer par, ¿cierto? En la parte, pues, el componente parasimpático. Entonces, eso ya nos dice que en Ehlers-Westphal sabemos que está en el mesencéfalo, ¿cierto? Esa es como la clave clínica para saber la localización. Tiene una pues pequeña debilidad facial, mencionan por ahí, si no estoy mal. Dice, la fuerza por acá. Al sonreír se evidencia una debilidad del hemicara izquierda. Eso es como lo que uno diría, uy, la otra cosa anormal. Este podría ser también como un confusor. Listo. Más o menos, ¿en qué parte del mesencéfalo podríamos encontrar? O sea, es más, porque no sé si se acuerdan que en un parcial, no me acuerdo ya en cuál, decía mesencéfalo caudal o rostral. Pues yo diría que rostral, no sé. No te alcancé a escuchar, Manuel. ¿Me puedes repetir por fin la pregunta? Sí, o sea, no sé si se acuerdan, o sea, el mesencéfalo lo podemos dividir como a su vez en dos, mesencéfalo caudal y el mesencéfalo rostral. Entonces, ¿en cuál de estos, pues, o sea, dónde creen que estaría como la lesión específicamente, más arriba o más abajo? Más Más arriba. arriba. Sí, más arriba. ¿Por qué? Porque es lo que está afectado es el oculomotor, ¿cierto? No el troclear. Sí, señor. Sí, pues te Listo. pregunto, ¿y lo de la sonrisa, cómo se podría explicar? Ah, no, mentira, no, pues sí, ¿cómo se podría explicar? Porque el daño, o sea, mira que no solamente tiene también, o sea, dice, al sonreír en mi cara izquierda, ¿cierto? Y mira que acá dice que la fuerza muscular era también en las izquierdas. O sea que aquí no nos está diciendo que es el par craneal, sino la señal, antes de que llegue al par craneal, ¿cierto? O sea, tú sabes que la señal va de la corteza a los pares craneales, ¿cierto? Entonces está, si no estoy mal, la corticobulbar, ¿cierto? La corticoespinal llegan y pues dan la señal para que se dé pues como tal el movimiento. Entonces eso es porque el daño está antes de que llegue como al núcleo. Listo, O entonces sea, por eso sería una está especie como afectando todo el lado izquierdo. ¿Cómo? sería como una especie como de parálisis central, más o menos. Sí, podríamos, o sea, haciendo ese análisis, sí, podríamos decir que es una parálisis facial. Vamos a ver si sí se puede. Pues si cumple las características de una parálisis central. Dice, en la mirada, lo único que también tiene Horner, si no estoy mal, ¿cierto? Porque dice, cuando se le ordenó que abriera los ojos, el párpado derecho no se abrió totalmente. ¿O ustedes qué dicen?
pero él tiene el reflejo fotomotor intacto, o sea, pues, o sea, no está predominando la midriasis ahí, ¿cierto? No, y no dice que tenga anhidrosis tampoco. Si tiene Horner, tendría que ser la lesión más abajo. Exacto. Pues, ese es como, o sea, ese es el objetivo de estas preguntas, ¿cierto? Como que miren que o sea, les dieron datos clínicos parecidos, pero el análisis que uno hace que uno llegue a otra respuesta. Entonces eso es precisamente lo que quería, pues, que dijeran. ¿A alguien se le ocurrió algún diagnóstico? Que ya sabemos que tenemos una lesión del tercer par, tenemos una hemiparesia en este caso del lado izquierdo. Yo pensaba, bueno, no sé, la profe ahorita Sandra nos explicó, pues, por ejemplo, cuando había herniación transtectorial, que podría pasar eso, o si es, pues, por afectación en el uncus directamente, o pues si es vascular, que podría ser vascular porque fue súbito, se llama síndrome de Weber, creo que es. Excelente. Sí, este es el síndrome de Weber. Listo. La isquemia mesencefálica, que esta es por la afectación de las arterias interpedunculares. Listo. También puede ser por tumores o por lo que mencionaste. La profesora Sandra ahorita les explicó eso súper bien. Entonces, ese es Weber. Entonces, aprendanlo a escribir también. Weber. Uno nunca sabe que les pongan este mismo caso y les pongan a dar, pues, como tal, el diagnóstico de estos casos, porque aquí sí les estoy pues dando el diagnóstico como de cada uno. Listo. Listo. Entonces, este caso, ¿dónde está el daño? En el mesencéfalo. Y es el síndrome de Weber. Listo. Vamos entonces a pasar. Este es un poquito más corto. Dice, un niño de 6 años presentaba vómitos y dolor de cabeza. La madre comentó que había notado que el niño tenía frecuente necesidad de ir a orinar. El examen neurológico mostró un edema de papila leve y aumento de la presión intracraneal, pero el resto de la exploración neurológica, sensorial y motora fue normal. El examen del campo visual, sin embargo, reveló una hemianopsia bitemporal. Listo. Entonces, aquí, ¿cuál es el dato clínico que nos ayuda a saber la localización? La hemianopsia. La hemanopsia. Eso. Entonces, Bueno, también pues ¿qué más las sigue? constantes ganas de orinar. Pues dice hemianopsia, ganas de orinar, por ahí está la hipófisis, pues sí. Súper bien. Esos dos, ¿cierto? Obviamente el de ir a orinar no todo el mundo lo puede como coger, pero el de mianopsia bitemporal sí no quiero que a nadie se le pase la localización. Entonces, ¿dónde estarían? Pero aquí lamentablemente no tenemos como esa parte. Entonces, ¿dónde se encuentran todas las estructuras que me acabaron de decir? Diencéfalo. El diencéfalo. El diencéfalo, súper bien. ¿Cierto? Entonces, entonces ya sabemos que la mianopsia se debe por la compresión del quiasma óptico, porque es bitemporal. Acuérdense que la mianopsia bitemporal también se llama heterónima. ¿Qué me podría explicar a mí el dolor de cabeza, los vómitos, el papiledema? Aumenta la presión intracraneal. Exacto, a este paciente le podrían hacer una punción lumbar. No. No por riesgo de No. herniación. Exacto, exacto. Entonces a este paciente le tendrían que hacer primero una imagen para ver qué es lo que primero me está aumentando la presión intracraneal. Porque ¿qué es lo que me puede aumentar la presión intracraneal? ¿Qué cosas? Masas. Sí, Pues algo que lesión genere ocupante efecto de más. espacio. ¿Cómo? Hidrocefalia. Lesión ocupante de espacio. Súper bien. Entonces, sí, todo lo que ocupo, entonces un hematoma epidural, un tumor, la hidrocefalia, todo esto nos puede generar un aumento de la presión intracraneal.
Entonces, y pues lo de la necesidad de ir a orinar es súper importante porque nos está también diciendo como otras estructuras que pueden estar como afectadas, no solamente el quiasma óptico, sino también lo dijo ahora, si no estoy mal, María Alejandra, ¿cierto? La hipófisis, pero ¿qué parte de la hipófisis? Núcleos Cráneo. paraventriculares y supraópticos, que son los que producen la ADH. Yo estaría pensando en un tumor que estaría comprimiendo todo eso. Pues la neurohipófisis. Exacto, entonces si hablamos de neurohipófisis, es si hablamos de hipófisis es la neurohipófisis, ¿cierto? Pero también si uno se va un poquito, porque es más fácil de que se afecte la hipófisis por esto que estamos diciendo, a que se afecte como justamente esos núcleos del hipotálamo, porque eso, si se afectaran los núcleos del hipotálamo, tendría como más afectación de varios núcleos que estén como adyacentes a esos, pero pues está muy bien el análisis, ¿cierto? Algo súper importante que me acabo de acordar, por si no está en ninguno de estos casos, la profe hizo mucho énfasis en la trombosis del seno cavernoso. O sea, ¿qué estructuras están ahí? Entonces, para que no se les vaya a olvidar estudiar eso antes de ir al parcial, pues, o ahorita. Como qué estructuras están en el seno cavernoso. Acuérdense que el seno cavernoso... dale, Connie. Mano termina. No, no hay problema. Bueno. Que sí, ¿qué estructuras son las que están ahí? Acuérdense que el seno cavernoso es el que justo está como por ahí por la silla turca, entonces afecta las estructuras que están como alrededor de la hipófisis. Entonces eso como uno ya se puede imaginar qué pares craneales está afectando. Entonces, para que lo busquen. 3, 4, B1 del 5 y el 6. Súper bien. Listo. Listo. Connie, ¿qué ibas a decir? Sí, es que yo tengo una pregunta. Esto, a mí lo que me dice que es el diencéfalo y no de pronto pues eso a nivel subcortical, porque pues a nivel subcortical está también el diencéfalo, está pues la glándula pituitaria, está la hipófisis, pues la glándula pituitaria, pero sé que también hay estructuras límbicas y creo que los núcleos de la base. Entonces a mí lo que me dice que es el diencéfalo y no digamos pues una lesión a nivel subcortical es porque es como muy focalizada la lesión o quedó por la sintomatología o algo así. Sí. Porque pues igual entra pues en estructuras subcorticales también está el diencéfalo. Bueno, sí, en esa parte sí tienes razón. Bueno, súper bueno, es súper bueno pues ese análisis que acabas de hacer porque tienes razón, ¿cierto? Pero yo creo que la profe ahí como que en cerebro a nivel subcortical metió todo lo que no fuera diencéfalo, ¿sí me entiendes? Pues como que el diencéfalo, aunque sí es cierto lo que tú dices, ella lo puso como aparte. Creo que es por eso. Igual yo le voy a preguntar porque pues ese análisis es muy bueno, Connie. Gracias. ¿Alguien más iba a decir algo? Pues, o sea, yo, lo de la sustancia subcortical, pues el cerebro subcortical, o sea, la profesora yo creo que se refiere a subcortical, es todo lo de tálamo para arriba, o sea, todas las radiaciones, todo lo que es sustancia blanca de lo que sale de arriba de la corteza. Pues creo que a eso es a lo que se refiere la profe. Sí. Y fuera eso, como todas las radiaciones se están muy juntas, tendría la enfermedad que tiene el niño sería más bullosa, o sea, tendría más síntomas. Sí, entonces eso también, o sea, yo creo que cuando lo mismo que dice Valerie, si esta parte subcortical se habla como de toda la sustancia blanca que está por debajo de la corteza, sin incluir las partes que tengan su sustancia gris, ¿cierto? Entonces, tú sabes que en el diencéfalo es más sustancia gris porque hay más cuerpos neuronales y lo mismo con los ganglios de la base, ¿cierto? Pero igual, el análisis que hiciste, Connie, también es bueno y también incluso le va a preguntar a la profe si ella
pues, porque uno nunca sabe que en el examen se presente este mismo conflicto, ¿cierto? Entonces, igual yo le pregunto y también les aviso a todos que contesta ella respecto a eso. Pero entonces, listo. Y les cuento a este niño, le hicieron obviamente una neuroimagen, porque no le podían hacer, pues además tampoco es que uno pensara ahí mismo en hacerle punción lumbar, porque pues no tiene fiebre, ¿cierto? No tiene antecedentes, no nos están diciendo toda la historia clínica, pues, pero obviamente nos están diciendo que tiene esa papiledema, que aunque sea leve, ya nos está diciendo, pues en un niño, que hay que hacer una neuroimagen. Y a el niño le encontraron un tumor por encima de la silla turca. Listo. Entonces, precisamente afectó hipófisis, todo lo que ustedes me estaban diciendo. Bueno, el 6. Entonces dice, una mujer de 45 años se queja de cefalea, dolores de cabeza, pues, y vómitos en el último mes. Voy a ir señalando lo importante. Edad, ¿sí? Los dolores de cabeza la despiertan durante el sueño. ¿Es una bandera roja o no? ¿O no les Sí. dijeron? Sí. Sí. Yo ya dije, ay, no, ahora verá que no le dijeron las banderas rojas, entonces yo aquí asustándolos más. Dice, ella también observa que tropieza al caminar y su marcha es tambaleante con desplazamiento hacia el lado derecho. El examen neurológico indicó que el estado mental era normal. Era ostensible un edema de papila bilateral. El tamaño pupilar era normal y el reflejo fotomotor también. La mirada lateral a la derecha evidencia un nistagmus horizontal. Los movimientos oculares eran normales y simétricos, sin diplopía. El examen de los pares craneales fue absolutamente normal. La fuerza muscular era casi normal, pero los reflejos tendinosos profundos y el tono muscular estaban disminuidos en el lado derecho. Caminaba ampliando su base de sustentación y mostraba una tendencia a desviarse hacia la derecha. Es evidente un signo de Romberg al ponerse de pie, que es el signo, ¿alguien sabe cómo es el signo de Romberg? Que se va como hacia los laditos, cuando se para derecho. Al ponerse bien con los talones juntos, tanto con los ojos abiertos o cerrados. La prueba dedo nariz y talón rodilla pusieron en evidencia que existía un temblor de intención y falta de coordinación en las extremidades derechas. En las pruebas de movimientos alternantes cometía errores con la mano derecha. El examen sensorial fue normal. Entonces miren que acá son puros síntomas de una parte casi. Cerebelo. Cerebelo. Eso. Casi les digo ahí como la respuesta sin querer. ¿Pero en qué parte? En el vermis o en el hemisferio. Hemisferio cerebeloso. Es el hemisferio cerebeloso porque de hecho hay un síndrome cerebeloso que escribe todos los síntomas que tiene el paciente. Ataxia, ipsilateral, diacocinesia, la dismetría, el temblor de intención. ¿Cuál síndrome, Valerie? Se llama así síndrome del hemisferio cerebeloso. Porque sí. Sí. La paciente tiene un temblor de intención de miembro superior, ¿cierto? Y afectación de la marcha. Y tiene explicación porque es que los hemisferios cerebelosos controlan las manos y los pies. Vermis no sería porque el vermis controla el tronco. Listo, súper bien. Y algo súper importante que quiero que también se les quede es lo del Romberg. Miren que acá algo muy que puede diferenciar el Romberg es cuando es afectación cerebelosa a cuando es afectación de cordones posteriores. Porque es esto de ojos abiertos y cerrados, o sea, en ambos. Listo, cuando En cordones el Romberg sea posteriores es cuando positivo. estás... ¿Cuándo cómo? No, nada, yo creo que lo ibas a decir en la No, explicación. pero dilo, mejor que lo digas. No, pues lo de que por lesión de cordones posteriores es más que todo cuando el paciente cierra los ojos que empieza pues como a tambalearse. Exactamente, ¿cierto? Entonces en la de cordones posteriores
la visión le ayuda a como compensar. Entonces él ve sus pies y puede caminar, pero tú le cierras los ojos y chao, ¿cierto? Obviamente uno tiene que verificar que no se nos vaya a caer el paciente, ¿cierto? Y ya acá, en este, es con ambos. Entonces eso ya nos orienta más cerebelo y además la parte del temblor de intención. ¿Cómo es el temblor de intención? Cuando va a coger algún objeto. Ese no es el ¿Cómo? que tiene Cuando la el cin- acción, pues como cuando va a hacer un movimiento. Es cuando va a terminar, o sea, es cuando es el temblor. Si ustedes le ponen a hacer la maniobra de dedo nariz, ¿cierto? Cuando él va a llegar al dedo empieza a temblar. Cuando el paciente va a llegar al dedo, es más, yo tengo un video. No, excelente, esperen. Esperen, qué bueno esto que les hayan puesto este caso porque yo les tengo el video de eso. Les tengo el video de eso, neurocirugía. Miren. Miren, se los voy a mandar por la comunidad. Véanlo en este momentico, todas 2 segundos. Miren cómo o sea, yo en este momento lo voy a reproducir para que lo reproduzcamos al mismo tiempo y yo les explique. Entonces, miren, esa paciente lo voy a reproducir en 3, 2, 1. Entonces, miren, esa paciente con la mano izquierda, miren que sí es capaz. Miren que no tiembla cuando va a llegar, ¿cierto? Pero esperen a que cambie de mano. Entonces ahí estamos viendo pues la parte, miren. Si ven que cuando va a llegar empieza a temblar. O sea, el temblor empeora cuando va a terminar de hacer la acción o va a llegar como al punto. Ese es el temblor de intención. Listo. No se les vaya a olvidar, por favor, pues cómo se ve un temblor de intención, porque pues es muy diferente a un temblor en reposo. Listo. Manu, Dime. yo tengo una preguntita. Por ejemplo, dice que los reflejos tendinosos profundos están disminuidos, pero yo tengo entendido que en el síndrome cerebeloso, por ejemplo, los reflejos son pendulares. Entonces, ¿cómo podría yo explicar esa parte? Los reflejos son... ¿me vuelves a repetir, por favor? Yo tengo entendido que en síndrome cerebeloso los reflejos del paciente son pendulares, o sea, quedan ahí. Y en el caso, pues para mí también es cerebelo, pero en el caso dice que los reflejos tendinosos del paciente estaban disminuidos. ¿Cómo puedo explicar esa disminución de los reflejos? Y no tanto que sean pendulares. Pero mira que nada más te dice que los reflejos tendinosos profundos y el tono muscular, o sea, como nada más esos dos, ¿cierto? Pero muy buena pregunta, ¿cierto? Porque la mayoría de los reflejos en síndrome cerebeloso son de esas características que tú mencionas, pero igual puede que no, a veces a uno no le dicen todos los datos del caso clínico, obviamente a ti te tocaría preguntarlo o hacerlo, pues obviamente en caso de que te llegue el paciente, pero... a veces no nos dan todos los datos clínicos como para que no sea tan evidente, ¿sí me entiendes? Es como por eso, o sea un examen físico, cuando uno hace un examen físico así súper completo, si le hacemos a este paciente eso, pues puede que sí vayan a salir así como tú mencionas. Listo, gracias. Listo, entonces la localización estaba a nivel del cerebelo hemisferio, ¿cierto? Bueno, ahora vamos para el último caso y ya yo les mando las respuestas, listo. Entonces una mujer de 55 años se despertó. Bueno, esperen, perdón. Aquí algo muy importante es que miren que los dolores de cabeza le despiertan durante el sueño. Eso es súper importante, a todos los pacientes hay que estudiarlos, porque es una bandera roja. Bueno, ahora sí. Una mujer de 55 años se despertó, pero no pudo levantarse de la cama por la debilidad de su brazo y su pierna derecha. Su marido hablaba con ella y ella lo entendía, pero era incapaz de responderle. La paciente estaba consciente y orientada y obedecía correctamente las órdenes.
Los antecedentes de enfermedad no estaban relacionados con la situación actual. No había edema de papila. El médico encontró que la paciente tenía un pliegue nasolabial derecho poco marcado y era incapaz de sonreír o mostrar los dientes de ese lado. Cuando se incitó a que sacara la lengua, esta mostró una desviación a la derecha. La extremidad superior derecha presenta habilidad, con espasticidad e hiperreflexia. La extremidad inferior muestra habilidad, con discreta hipertonía, hiperreflexia y signo de Babinski. La función del cerebelo no se vio afectada. El examen sensorial fue normal. La paciente mostraba un discurso vacilante, su contenido era adecuado, pero tenía dificultades para encontrar las palabras adecuadas y sus frases eran cortas e incompletas. Cuando se le hacían preguntas directas respondía con un simple sí o no, o señalaba un objeto. Entonces, ¿dónde localizarían la lesión? Corteza. Listo, súper bien. ¿Cierto? En corteza, a nivel, pues, en cerebro a nivel cortical. ¿Qué tipo de afasias tenía? ¿Qué tipo de afasia tenía esta paciente? De Broca. Broca. 100% seguro. No, para mí tiene una afasia de conducción. O podría ser una transcortical motora. Para mí es una afasia de O sea, conducción. bueno, esperen, puede que sí sea Broca. O sea, quería ver como tal, como que eso, que se defendieran, pues, súper importante saber. Entonces, diferenciarlas. ¿Qué ibas a decir, Valeria? Que no, que pues para mí es una afasia de conducción, porque ella dice ahí que que el esposo le hablaba y que ella le entendía, pero que no era capaz de hablar. Entonces, el área de Wernicke es el que se encarga de comprender pues lo que le están diciendo a uno, ¿cierto? Pero para usted articular las palabras, necesita comunicar Wernicke con Broca a través del fascículo arcuato. Si el fascículo arcuato está mal, usted no puede articular. Entonces, por eso creo que es una afasia de conducción. Si articulas, pero no eres capaz de repetir porque comprendes y puedes hablar, porque no está afectada Broca tampoco. O sea, tú puedes articular las palabras porque O sea, Broca no Broca está afectada bien, como tal. Broca está bien. Lo que estaría mal, digo yo, es el fascículo arcuato. Digo. Entonces, eso lo respondemos con lo siguiente. Dice, cuando se le hacían preguntas directas respondía con un simple sí o no o señalaba el objeto. ¿Cierto? Entonces, yo sé que ya aquí todos descartaron afasia de Wernicke porque, porque sabemos que sí, pero miren la parte de acá. Discurso vacilante. ¿Cierto? Aunque el contenido era adecuado, tenía dificultades para encontrar palabras adecuadas, porque Broca se encarga de qué? Broca se encarga además de la parte o sea, no solamente se encarga de la gesticulación, ¿cierto? Sino que también de la gramática. Él la Entonces, planea y la ejecuta. exactamente. Entonces, o sea, obviamente cuando me dijeron Broca, yo quería hacerlos como, pero si es Broca, pues, ¿cierto? Pero también miren los otros, o sea, si fuera, por ejemplo, una transcortical motora, tendría solamente miembros inferiores, por ejemplo, o tendría síntomas como, por ejemplo, apatía, ¿cierto? Porque la transcortical motora es más de la arteria cerebral anterior, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál arteria está involucrada? Si uno ve que está afectado un mero montón, pues miren que aquí está afectada debilidad de su brazo y la pierna derecha. ¿Cuál arteria La sería? cerebral media. Cerebral media. La media. La cerebral media, incluso, o sea, súper pegadita carótida, ¿cierto? Porque está, pues, o sea, siempre tiene bastante compromiso. Y miren la parálisis facial también que tiene. ¿Cuál es miren que tiene una parálisis facial ¿qué? ¿Central o periférica? Central. Periférico. Ah, no. Central. Sí, central, ¿cierto? Porque miren que está en corteza. Entonces, efectivamente, esto es un ACV típico de la arteria cerebral media. Listo. En la arteria cerebral media, la verdad, pueden tener afasia Wernicke, afasia Broca, afasia global, afasia de conducción. Lo importante es que ustedes sepan cuál es, o sea, esas 4 que les acabo de mencionar, ninguna repite.
Las transcorticales son las que repiten. Entonces, a ver cuál entiende y cuál habla, ¿cierto? La parte de la fase de conducción, ellos tienen un discurso fluido, pero no es coherente y ellos se dan cuenta de eso, ¿cierto? O sea, ellos se dan porque ellos entienden. Entonces yo creo que la fase de conducción es la más frustrante porque ellos saben que no está saliendo de su boca lo que ellos quieren decir, por así decirlo, ¿cierto? Pero no es un discurso vacilante o tan apagado como es. Ah, sí, ya. Gracias, no, la verdad sí, pues sí, yo me enredé. No, Sí, pero ya está me bien. di cuenta, Para sí. eso precisamente es esto. Entonces, listo. Les voy a mandar por el grupo. ¿Sí vieron el video? Los que sí, ahí lo Sí. tienen para que no se les olvide. Listo. Y si algún momento ustedes no saben un signo clínico, busquen que hay videos en todas partes, que esa es la mejor forma para guardarse eso. Entonces, les voy a pasar la resolución del taller para que lo revisen, lo comparen con el que ustedes tenían y puedan hacer las correcciones y ahí también pues como complementarse un poquito. Listo. Listo, gracias. Listo, Manu, muchas gracias. Listo, con Muchas muchísimo gracias. gusto. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.